Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en el podcast pasado hablamos de la masacre de Jonestown o Georgetown, ¿verdad? Porque hablamos de esa masacre, de cómo James Jones comenzó a ligar el comunismo con el evangelio, y por ese tipo de ideología hubo una masacre, ¿verdad? Entonces él quería, o ellos le querían cambiar el nombre a Jonestown por el nombre de él, James Jones, pero en realidad era Georgetown. Entonces él ligó eso. Entonces esto es una cosa que ha estado ocurriendo por muchos años, de que realmente el evangelio es compatible con el comunismo, de que realmente es compatible con el comunismo. Y así hay muchas iglesias que lo que están predicando es comunismo y no están predicando el evangelio. Ahora la pregunta es si de verdad el evangelio es compatible con el comunismo. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Realmente sí, realmente el evangelio es compatible con el comunismo. Y nosotros vamos a analizar el comunismo, cosa que ya hemos dicho que la gente sabe del comunismo, y vamos a analizar muchos versículos bíblicos de la Biblia. Y vamos a darnos cuenta de que realmente no hay compatibilidad con el evangelio, no tiene compatibilidad con el comunismo. No tiene compatibilidad con el comunismo. Entonces, lo primero es que el comunismo lo que aprueba es, una de las primeras características del comunismo, es que el comunismo aprueba un solo poder. Ellos aprueban la unión de iglesia y Estado. Por eso es que los pastores pueden dar su opinión. Cualquier religioso puede dar su opinión en cuanto a la política. Puede hablar, o sea, como hablamos en el tema anterior. Usted puede dar su opinión de política. Usted puede tener incluso su preferencia política. Pero una cosa es tener una preferencia política y otra cosa es que yo me pare en el altar a predicar del comunismo y no de la palabra de Dios. Esas son dos cosas completamente diferentes. Pero lo que la Biblia apoya es la división de iglesia y Estado. Eso es lo que la Biblia apoya. Eso es la cosa que la Biblia apoya. Entonces para nosotros apoyar esto, nosotros vamos a una serie de versículos. Por ejemplo, nosotros vamos a 1 Samuel, capítulo 13, versículo del 10 al 14, y dice así: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ok. Aquí, o sea, en el pueblo de Israel existía lo que era el rey, el sacerdote y el profeta. Y eran tres cosas completamente diferentes. Lo que eran sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Si no eran de la tribu de Leví, no podían ser sacerdotes. Tenían que ser de la tribu. Y ese trabajo era designado a la tribu de Leví. No podía. Entonces, Saúl ofrece el holocausto, hace algo que no le correspondía hacerlo a él. Saúl era rey y era de la tribu de Benjamín. Entonces él no le correspondía ofrecer el holocausto y lo hizo. Es decir, él traspasó eso. Entonces cuando Samuel llega, lo primero que a Saúl le dieron por mandamiento: para que tu reino sea firme,
tú esperas a Samuel tantos días. Pero Samuel se extendió más, porque eso es lo que pasa, que Dios es soberano y Dios prueba como él quiera. Samuel le dijo que eran tantos días, pero él se extendió como un día más, como que eran 6 días, pero él duró un día más, algo así. Entonces Saúl lo ofrece el holocausto. Entonces Samuel le dice, locamente tú has hecho, eso no te correspondía a ti hacer eso. Solamente una persona de la tribu de Leví tenía que hacer eso. Solamente un sacerdote podía ofrecer el holocausto. Entonces le dice, tu reino no va a ser firme. O sea que ahí vemos que la Biblia está ya, división de poder. Tú eres rey, tú te encargas de tus cosas de rey. El sacerdote se encarga de sus cosas de ese sacerdote. Pero en el comunismo no es así. El comunismo quieren juntar todo. Todo una cúpula. Ahí ya estamos viendo que la Biblia está en contra de eso. Cuando ustedes se van a Segunda de Crónica, todavía lo pone más claro. Segunda de Crónica, capítulo 22, del 15, del versículo 15 al 22. Dice así. Del 15 al 22, dice así. Segunda de Crónica, 26. Del 15 al 22 dice así. Dice así. Vamos a empezar desde dice, desde el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Como ya ustedes ven, aquí incluso este rey, el rey Usías, hizo muchísimas cosas buenas. Muchísimas cosas agradables a Dios. Incluso en el versículo 15 dice que él tenía una fama, Dios le dio una fama. Porque él había buscado ingenieros para que hicieran máquinas, ¿verdad? Y puso esa máquina de defensa para defender a Israel. Pero la ruina de él fue que él entró al templo a hacer algo que no le correspondía a él. Y era ofrecer el incienso. Y los sacerdotes se le oponen y dicen, eso no te corresponde a ti hacer eso. Ofrecer el incienso no te corresponde a ti. Pero él se llenó de ira y a la mala quería hacerlo. Y dice que le brotó la lepra en la frente. Por estar haciendo cosas que a él no le correspondía. Dios le dio a cada quien un rol. Y si Dios lo llamó a ser presidente, usted haga su trabajo de presidente. No se ponga a estar haciendo cosas que Dios no lo llamó a usted a hacer. Ni a estar juntando cosas, ni a estar ligando cosas, porque eso no se puede. O sea, el comunismo, eso es lo que quiere, juntar todo. Que todos los poderes sean uno. Y eso no se puede. La Biblia dice claro que eso no se puede. Cuando nos vamos a Mateo, que este es cuando dice, Jesucristo dice, dale al César lo del César y a Dios lo de Dios. La vamos a Mateo 22, del 15, de Mateo capítulo 22.
del 15 al 22, dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad al camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí está Jesucristo otra vez marcando la diferencia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces? Que habían personas, los herodianos, habían personas que estaban a favor del César y habían personas que estaban en contra del César. O sea, habían gente en el pueblo de Israel que incluso tenían al César como rey. No, cuando van a crucificar a Jesús, que Pilato le dice: pero ustedes van a crucificar a su rey. Los fariseos le dicen: el César es nuestro rey. Ellos decían, había muchas ideas encontradas. Muchas personas decían: vamos a seguir teniendo al César como rey, porque si no lo tenemos como rey, los romanos van a venir aquí y nos van a destruir. Si nosotros levantamos a otra persona como rey, porque Herodes fue puesto por el César. Herodes fue un rey títere, y no era de la tribu de Judas, Herodes. Entonces, los herodianos eran un grupo que defendían a Herodes y por ende defendían al César. Estaban a favor del César, porque el César estaba puesto por Herodes. Es como lo que quiere hacer Putin en Ucrania, que él quiere poner un presidente prorruso, un títere en Ucrania. Era lo mismo lo que estaba sucediendo. Entonces ellos, para meter a Jesucristo en problemas, le dicen: debemos darle, porque había gente que no querían darle, consideraban eso una traición, pagarle impuestos al César. Y Jesucristo le está diciendo: ¿de quién es ese denario? Porque la misma moneda que se le pagaba al César era la que tenía la inscripción. O sea, esa misma moneda era hecha por los mismos romanos. Entonces le dice: dale al César lo que es de César. Okay, el César lo que quiere es cuarto, dale de dinero, pero dale a Dios lo que es de Dios. O sea, la santidad le pertenece a Dios, la integridad le pertenece a Dios, actuar con virtud le pertenece a Dios. ¿Entiendes? Ser justo le pertenece a Dios. Tú ves, ya es otra cosa diferente. Lo que siempre hemos dicho, que el gobierno se enfoca en las necesidades biológicas del ser humano. La iglesia se enfoca en las necesidades espirituales del ser humano. Entonces dividan esas dos cosas. Y ustedes se fijan que los fariseos son los que van y buscan a los herodianos. Buscan a los discípulos de ellos. Y los discípulos de ellos van con los herodianos. O sea que había una conspiración entre religiosos, entre políticos, entre todo el mundo. Y la Biblia, y entonces Jesucristo hace la división y dice: no, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas. Entonces el comunismo no hace eso. El comunismo lo que quiere es juntar todo como una sola cosa. Entonces, otra característica que tiene el comunismo es que Carlos Marx lo que decía era que el trabajador tenía que quitarle a la mala de los medios de producción al que tenía dinero. Él decía que el pobre tenía que quitarle a la mala los medios de producción al que tenía dinero. Y nosotros vemos de que el judeocristianismo lo que dice es que el rico, cada individuo tiene que trabajar. Y que el rico debe compartir con el pobre pacíficamente, voluntariamente. Eso, o sea, tiene que salir del corazón, ¿verdad? O sea, eso es lo que dice. Entonces dice en Éxodo, capítulo 23, del 10 al 11. Éxodo 23. Dice así:
del 10 al 11. Del 10 al 11 dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Ve, ahí lo está diciendo, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no, o sea, no es a la mala la cosa. La cosa no es a golpe, ni que tú vas a coger un arma. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces lo pone como una ley, así mismo como se hace. Por ejemplo, en Estados Unidos tú pasas leyes tratando de convencer al rico de que comparta con el pobre. Bueno, se hacen corporaciones. Bueno, tú haces una corporación, el gobierno te dice, tú contratas a todo tipo de personas, todo tipo de edad, y yo te bajo los taxes. Tú haces cierta cosa y yo te bajo los taxes. Eso es lo que se hace en las democracias, pero la cosa no es a la mala. Como Putin, que quiere ir a invadir a Ucrania a la mala, buscando excusas y vaina. En el Levítico 19, del versículo 9 al 10, dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Tú ves, una ley, tú haces una ley, lo pones como una ley. Así mismo como se hace en los países, en Estados Unidos, le dicen al rico, tú haces cierta cosa y yo te bajo los taxes. O sea, tú ayudas al pobre, yo te bajo los taxes. Yo te doy cierto tipo de beneficio. Eso es lo que se hace. Aquí hay ricos, por eso que hay gente rica que no paga taxes, porque ellos hacen la cosa, el gobierno le dice, tú haces cierta cosa para ayudar al pobre y yo te acepto los taxes, no tienes que pagar taxes. En Mateo, yo creo que 14. Creo que yo escribí ahí. Mateo 14, del 12 al 14. No. Perdón, Mateo 19. Mateo. Bueno, ese versículo no sé qué fue lo que yo escribí ahí. Pero vamos a Colosenses 3:22. Pero Jesucristo dice que cuando tú hagas banquete, invita a los pobres. Cuando tú hagas banquete. No a los ricos. Invita a los pobres cuando tú hagas banquete. Pero vamos a Colosenses 3. Colosenses 3:22 dice así. 3:22. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ve, eso está diciendo, oye, si el trabajador, a lo que tu jefe te está diciendo, no es a la mala, no es dando golpes, no es cogiendo armas. Entonces la gente dirá, bueno, pero eso es, la Biblia lo que hace es que subyuga al pobre. Entonces vamos a leer Colosenses 4:1. Dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ve, o sea que tanto como le dice una cosa a uno, se la dice al otro. Le dice a los trabajadores, obedezcan a sus jefes, y a los jefes le dicen, sean justos con sus trabajadores. O sea que no es solamente como dijo Malcolm X, que Malcolm X dijo que la Biblia fue inventada por el blanco para subyugar al negro. Eso es mentira.
No es mentira. Así mismo como le dice una cosa a uno, se la dice al otro. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice así. Dice así. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre bueno. Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tesalonicenses. Ok, dice 14, perdón. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cuál es el ocioso? El vago, el que no le gusta trabajar. Eso es lo que dice, que usted tiene que trabajar. Entonces, no dice que tú tienes que coger la cosa a la mala, porque regularmente el que acepta el comunismo busca lo que no le gusta trabajar. Ustedes van a 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 15, y dice del versículo 2 de Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea que tú tienes que trabajar. No es que tú tienes que quitarle lo del otro. Coge alma, coge a la mala la cosa, ¿verdad? Como Putin, que tiene el país más grande del mundo, pero él quiere ir a invadir otro país que no es de él, entremetiéndose en lo que no le importa. Entonces eso es lo que enseña la Biblia. Entonces en otra parte dice la Biblia que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Las cosas no son a la mala. Cuando Pedro fue y le cortó la oreja al centurión, Jesucristo le dijo, le pegó la oreja y le dijo: mira, las cosas no son así. Al que hierro mata, hierro muere. Entonces la Biblia es completamente incompatible con el comunismo. Completamente. El único que puede, que sabe cómo se combinan, porque Jesucristo es rey, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es profeta. El único que sabe cómo se combinan esas tres cosas es Jesucristo, y eso va a ser en el milenio. Él es el único que puede. El hombre que quiera combinar esas dos cosas va a traer serios problemas. Siempre hay problemas con eso, por eso. Siempre hay problemas. El hombre que quiera combinar esas dos cosas, que siempre lo han querido en los países monárquicos, en la dictadura, iglesia y Estado, siempre hay problemas. Esos dos poderes tienen que estar divididos y las cosas no son a la mala. Usted puede poner leyes, como se hace en la democracia. El rico, tú tienes, mira, completa ley para que tú ayudes al pobre, para que haga más empleo, para que haya más producción, ¿verdad? Para que la gente pueda invertir más, para que la gente se pueda superar. Es así, pero no, las cosas no son a la mala, cogiendo armas y cuchillo y vaina. Eso no es así. Entonces la Biblia es completamente incompatible. Y el que le venga y le diga a usted, y el pastor
que esté predicando eso, tienen que irse de esa iglesia, porque puede traer problemas a eso. Y el que le venga a decir eso, dice que el comunismo es compatible con la Biblia, eso es mentira, y con el Evangelio. Y con esto voy a terminar. Eso pasó en Santo Domingo. Un evangélico se paró en una guagua. De esa gente cristiana que van también, que en New York tú ves que hay gente que se entran en los trenes a predicar. Y estaba predicando y se paró uno de esos comunistas. No, porque el evangelio es compatible con la palabra de Dios. Y el cristiano le dijo al comunista ese, le dijo, ¿qué alma usó Jesucristo para salvar el mundo? Jesucristo no usó ningún alma para salvar el mundo. La sangre de él, que la derramó, esa fue el alma que Jesucristo, el amor, pero no fue de que yo le voy a quitar al otro. No, eso no es así. O sea, hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.